Concepto y clasificación de las proteínas. Las proteínas son compuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y con frecuencia azufre. Se trata de polímeros de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Un polímero es una molécula de gran tamaño formada por la unión de moléculas unitarias que se repiten. Las proteínas pueden clasificarse por su composición química, por su función, por su estructura tridimensional y por su solubilidad. Por su composición química, las proteínas se clasifican en proteínas simples por hidrosis total que producen alfa-aminoácidos, proteínas conjugadas formadas por alfa-aminoácidos y un grupo no peptídico orgánico o inorgánico llamado grupo postético. Funciones de las proteínas. Función estructural. Forman diversas partes de los organismos. Un ejemplo sería el colágeno. Forma fibras en tendones, cartílagos y piel. Otro ejemplo sería la elastina. Forma fibras en piel, tendones, cartílagos y tejido conjuntivo. Función transportadora. Transportan moléculas de un tejido a otro o a través de la membrana celular. Un ejemplo sería la hemoglobina. Transporta el oxígeno y el dióxido de carbono a través de la sangre. Otra sería la mioglobina, transporta el oxígeno a través del músculo. Función enzimática, catalizan las reacciones de metabolismo. Un ejemplo sería la proteasas, hidrolizan proteínas. Función defensiva e inmunitaria. Ejemplo, beta y gamma globalinas actúan como anticuerpos humorales. Función tóxica, son proteínas que se actúan como defensa contra su ambiente en algunos organismos. Un ejemplo sería la aglutinina, provienen del suero de las serpientes. De reserva, constituyen una reserva de aminoácidos para los embriones o crías. Un ejemplo sería la caseína, proteína de la leche, proporciona todos los aminoácidos para el crecimiento de las crías de los mamíferos durante la lactancia. Función hormonal, son moléculas producidas en pequeñas cantidades por glándulas, son vertidas a la sangre y transportadas por esta a los órganos y tejidos donde actúan. Un ejemplo sería la insulina, hormona proteica, regula la concentración de la glucosa en la sangre. La secuencia de los aminoácidos en una proteína determina su estructura y su función. Esta secuencia a su vez es el resultado de la información contenida en un gen. Existen miles de proteínas diferentes, cada una con funciones específicas que se pierden irreversiblemente si se altera su estructura. El aminoácido es el componente básico de las proteínas. Actualmente se conoce un gran número de aminoácidos, pero solamente 20 alfa-aminoácidos intervienen en la constitución de las proteínas y son los siguientes. Ácido aspartico, abreviación ASP. Ácido glutámico, GLU. Arginina, ARG. Lisina, LYS. Asparagina, ASN. Serina, SER. Treonina, THR. Alanina, ALA. Glicina, GLY. Valina, VAL. Glutamina, GLN, tirosina, TYR, isoleucina, ILE, cisteína, CYS, histidina, HIS, leucina, LEU, metionina, MET, triptófano, TRP, fenilalanina, PHE y prolina, PRO. Enlace peptídico. Se forma por la reacción entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido con la eliminación de una molécula de agua. Los aminoácidos unidos a través de los enlaces peptídicos se arreglan espacialmente de la siguiente manera. 2 aminoácidos al unirse constituyen un dipéptido, 3 un tripéptido, 4 o más un polipéptido. Estructura primaria. Una proteína resulta de la unión de los aminoácidos a través de enlaces peptídicos que forman una cadena polipeptídica lineal sin ramificaciones, a manera de un collar en el que cada cuenta es un aminoácido. La cadena polipeptídica gira a lo largo de sí misma como si fuera un sacacorchos. Cada 3.6 aminoácidos se completa una vuelta. Esta disposición
permite el establecimiento de puentes de hidrógeno entre los grupos carboxilo dentro de la cadena. Estructura terciaria y cuaternaria. Cuando las moléculas que en una estructura secundaria adoptan una forma esférica u ovoide, se obtiene una estructura terciaria como resultado de la formación de puentes disulfuro entre los aminoácidos que contienen azufre. Cuando varias proteínas con estructura terciaria se unen a través de fuerzas de Van der Waals, forman una proteína con estructura cuaternaria. Las proteínas pueden sufrir un proceso irreversible llamado desnaturalización, es decir, pierden su estructura funcional por la acción de agentes físicos y químicos. Valor nutritivo. El valor nutritivo de las proteínas se basa en la cantidad y calidad de los aminoácidos que la forman. Las proteínas completas contienen todos los aminoácidos esenciales y se encuentran en huevo, leche, queso, pescado y carne. Las proteínas incompletas están contenidas en los vegetales. Las proteínas son esenciales para el crecimiento y mantenimiento de los tejidos. La cantidad de proteínas que requiere el ser humano adulto es de 40 a 50 gramos por día. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas muy complejas producidas por las células vivas y los virus. Los ácidos nucleicos tienen al menos dos funciones: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas. Los ácidos nucleicos son las sustancias fundamentales de los seres vivos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos. Unidos mediante enlace fosfodiéster, se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Johann Friedrich Mescher, que en el año de 1869 aisló a los núcleos de las células, una sustancia ácida a la que llamó nucleína, nombre que posteriormente se cambió a ácido nucleico. Posteriormente, en 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN a partir de la fotografía 51 realizada por Rosalind Franklin empleando la técnica de difracción de rayos X. Dentro de las clases de los ácidos nucleicos encontramos el desoxirribonuro o ADN y el ribonucleico o ARN, los cuales están formados obviamente por nucleótidos. Un ejemplo serían las bases nitrogenadas. Dentro de estas, las bases púricas, cuya estructura fundamental es la purina. A su vez, estas se encuentran en los ácidos nucleicos, tanto en el ADN y el ARN, dentro de las cuales podemos encontrar la adeína y la guanina. También en las bases piridinímicas derivan del anillo de la piridinima. Las bases piridinímicas que aparecen en el ARN son uracilo y citosina, mientras que en el ADN encontramos la timina y la citosina. Mientras que en otros casos aparecen otro tipo de bases nitrogenadas, como en el ARN transferente, se encuentran a menudo bases como la de metilguanina, la hipoxantina o el dihidroxivarafilio. En el ADN se puede encontrar la 5-metilicitosina o 5-hidroxmelicitosina. Además, todas las células vivas codifican el material genético en forma de ADN. Las células bacterianas pueden tener solo una cadena de ADN. Las células contienen toda la información necesaria para que cada célula produzca a otros iguales a ella. Lo que estás observando ahora es un nucleótido a base de nucleósido, nucleótido monofosfato, nucleótido difosfato y trifosfato. Los cofactores. Un cofactor enzimático es definido como un componente no proteico que actúa coordinadamente con una enzima para catalizar una reacción bioquímica. Los cofactores pueden ser iones metálicos o moléculas orgánicas, como los minerales y vitaminas que participan con las enzimas en la realización de una actividad enzimática. La parte proteica de una enzima se le llama apoenzima, que al unirse con un cofactor crea un holoenzima.
Cofactores orgánicos, conocidos como coenzimas, aunque algunos son moléculas complejas que el organismo no puede sintetizar. Algunos de los cofactores enzimáticos son vitaminas, por eso tienden a consumirse en la dieta. Estos son componentes esenciales de los coenzimas. Esto quiere decir que la mayoría de los coenzimas incluyen a las vitaminas hidrosolubles, a excepción de la vitamina D, que es liposoluble. Pero aún así, ni todos los cofactores son vitamínicos, ni todas las vitaminas son cofactores enzimáticos. Una de las principales vitaminas hidrosolubles conocida es la riboflavina, que tiene como coenzima el FMN o el FAD. Algunos de los cofactores no vitamínicos es el hemo, cuya función son las hemoenzimas o los citocromos. Cofactores inorgánicos o iones metálicos. Un tercio de las enzimas requieren metales iónicos para la función catalítica, por lo tanto los componentes inorgánicos conforman una parte sustancial de los cofactores. La mayoría de estos componentes del sitio activo se unen a los sustratos aceptando los electrones. Para estabilizar las estructuras y regular el ritmo de las rutas metabólicas, un ejemplo de ion metálico como cofactor es el potasio y su enzima sería el piruvato ion sinasa. La comprensión de los mecanismos moleculares por medio de los cuales las coenzimas y las enzimas aceleran la velocidad de las reacciones fue posible a través del estudio de las enfermedades provocadas por deficiencias nutricionales en la dieta. Por ejemplo, desde la antigüedad se sabía que comer hígado curaba la ceguera nocturna, y más tarde se descubrió que el jugo de limón prevenía los síntomas del escorbuto entre los marinos de la Armada Británica. En el siglo XVII se usó por primera vez el aceite de hígado de bacalao para tratar el raquitismo. En 1912, Hopkins postuló que uno o más factores accesorios presentes en los alimentos naturales eran también necesarios para la nutrición animal. Casimiro Funk aisló algunos de los factores a partir de las cascarillas del arroz con la propiedad de aliviar los síntomas del beriberi, enfermedad común en los marineros japoneses. Funk denominó vitaminas a estas sustancias. Esos primeros descubrimientos motivaron a la búsqueda de otros factores necesarios para el crecimiento, suministrando diversas dietas en animales de laboratorio y considerando principalmente el ritmo de crecimiento y los síntomas deficitarios. En la década de los 30 del siglo pasado se aisló y estableció la estructura molecular de la vitamina B1, sustancia anti-beriberi, la riboflavina B2 y el ácido nicotínico, que es el factor antipelagra. Después se descubrió que estas vitaminas forman parte de algunas coenzimas. Por ejemplo, que la cocarboxilasa es un factor de la enzima piruvato descarboxilasa y que la tiamina forma parte de este cofactor. Estas son las principales vitaminas. Vitamina A. Fuente: pescado, hígado, leche y mantequilla. Función: conserva las células epiteliales, contribuye al crecimiento de huesos y dientes. Síntomas de su deficiencia: piel y cabello secos, resequedad de la córnea con ulceraciones, desórdenes nerviosos, lesiones cutáneas, ceguera nocturna. Vitamina D. Fuente: aceites de hígado de bacalao, huevo y leche. Función: es especial para la absorción y utilización del calcio y potasio. Síntomas de su deficiencia: raquitismo en los niños, posible pérdida de tono muscular. Vitamina E. Fuente: nueces, germen de trigo, espinacas, acelgas y semillas. Función: inhibe el catabolismo de ciertos ácidos grasos, contribuye a la formación de la membrana celular. Síntomas de su deficiencia: distrofia muscular y posible anemia hemolítica por no catabolizar los ácidos grasos de la membrana en los eritrocitos. Vitamina K. Fuente: coliflor, repollo e hígado. Función: actúa en la síntesis de protombrina, importante para la coagulación sanguínea normal. Síntomas de su deficiencia: se conoce como vitamina antihemorrágica. Vitamina B2. Fuente: hígado, carne de res, huevo, pan integral, nueces y cacahuates. Función: componente de algunas coenzimas relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos, así como de las proteínas de las células del ojo, piel, mucosa del intestino y la sangre. Síntomas de su deficiencia: ocasiona visión borrosa, cataratas y úlceras de la córnea, dermatitis, lesiones de la mucosa intestinal y anemia. Vitamina B6. Fuente: el maíz amarillo, salmón, tomates, espinacas e hígado.
Función. Actúa en la producción de anticuerpos y metabolismo de grasas y proteínas. Síntomas de su deficiencia: dermatitis en ojos, nariz y boca, náuseas y crecimiento retardado. Vitamina B12. Fuente. Única vitamina que contiene cobalto, se encuentra en las vísceras, sobre todo en riñón e hígado, además en queso, leche y huevos. Función. Coenzima necesaria para la formación de glóbulos rojos. Síntomas de su deficiencia: anemia perniciosa y mal funcionamiento del sistema nervioso por degeneración de los axones de las neuronas de la médula espinal. Vitamina C. Fuente. Es el llamado ácido ascórbico, está en las frutas cítricas, tomates, así como vegetales verdes. Función. Promueve reacciones del metabolismo, sobre todo en proteínas. Síntomas de su deficiencia: escorbuto, caracterizado por las encías inflamadas y el aflojamiento de los dientes, hemorragias y deficiencia en la cicatrización. Compuestos orgánicos o moléculas orgánicas. Es un compuesto químico que tiene carbono, formado enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos menos frecuentes en su estado natural. Los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos, aunque en los dos primeros nombres los más comunes y empleados no son del todo precisos, ya que no tratan estrictamente de átomos de carbono hidratados por los intentos de sustituir estos. Los ácidos nucleicos. Estos son moléculas constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Los nucleótidos son moléculas que pueden presentar libres en la naturaleza o polimerizadas, formando ácidos nucleicos. ¿De qué se forman los nucleótidos de ARN? Los nucleótidos de ARN son bases nitrogenadas pirimidínicas compuestas por citosina, timina, uracilo. También pueden formar parte de otras moléculas que no son ácidos nucleicos, como moléculas portadoras de energía o coenzimas. Los nucleótidos se forman por la unión de una base nitrogenada, una pentosa, uno o más ácidos fosfóricos. Un ejemplo de un glúcido es, por ejemplo, la glucosa. Es una molécula isómera dotada de los mismos elementos pero distinta arquitectura. De la fructosa es el compuesto más abundante de la naturaleza, al ser principal fuente energética a nivel celular mediante su oxidación catabólica. En nuestro cuerpo se produce un compuesto químico llamado trifosfato de adenosina, ATP, que proporciona energía a la célula tal y como lo hace la electricidad en una fábrica. Cada célula produce ATP que necesita a expensas de los nutrientes que se le proporcionan. ¿Qué funciones tienen las proteínas? Las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de los agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión colectiva a moléculas. Algunos ejemplos de polisacáridos de reserva pueden ser el almidón y el glucógeno. Es importante destacar que los polisacáridos de reserva no juegan el mismo papel en organismos inmóviles y pasivos, como plantas y hongos, que en los animales. El medio interno. Este está representado por el líquido extracelular que rodea a las células de los pluricelulares, con una composición estable que permite los intercambios metabólicos y la comunicación celular. Del total de líquido extracelular, un 80% corresponde al líquido intersticial y un 20% al plasma sanguíneo.